Administrativando Abogados. Buenas tardes, muchísimas gracias a Grupo Andece, especialmente a Luis por la invitación y la presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes por la presencia y por el interés. Hoy venimos a hablar del reequilibrio económico de los contratos administrativos tras la crisis de suministro. Esto es, la posibilidad que nosotros tenemos de solicitarle a la administración pública, al órgano contratante, una indemnización que trate de reequilibrar los detrimentos económicos que estamos padeciendo a causa de la subida inesperada y estable de la materia prima. En este sentido, lo primero que nosotros tenemos que partir es de la invariabilidad del precio. Nosotros hemos pactado un precio con la propia administración y hay que respetarlo. Y ese precio, en concreto, será correlativo a la parte que se haya ejecutado del contrato y a los términos expresamente pactados. Eso es lo que nos dice el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público. A continuación, tenemos también que saber lo que dispone el artículo 189 de esa Ley de Contratos del Sector Público, que nos indica que los contratos deben cumplirse en los términos expresamente pactados y en los términos expresamente formalizados. Y a continuación, tenemos que saber también lo que especifica y reseña el artículo 197 del mismo texto normativo, que nos habla del riesgo y ventura. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. ¿Qué quiere esto decir? Una sentencia del Tribunal Supremo, concretamente del año 2009, nos indica que es el riesgo y ventura con el que los contratistas, insisto, tienen que pechar. El riesgo y ventura no es que si se incrementan nuestros beneficios, la administración no nos puede reducir el precio, y hacen su contrario, si sufrimos un detrimento de nuestros beneficios, no podemos exigirle a la administración una contrapartida económica. Este sería el punto de partida desde el que nosotros tenemos que situarnos. A partir de aquí, también tenemos que saber que el principio de riesgo y ventura no es absoluto, sino que la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia, las sentencias que la desarrollan y que la interpretan, establecen una serie de excepciones a ese riesgo y ventura, que sería la revisión de precios, el ius variandi, factum principis, fuerza mayor y riesgo imprevisible. En estas circunstancias sí que sería posible que se quebrase ese riesgo y ventura, y sí que sería posible solicitarle una indemnización de daño y perjuicio a la propia administración. Vamos a analizar muy brevemente cada uno de ellos. ¿Qué es la revisión de precios? La revisión de precios no es sino la posibilidad de adaptar el precio del contrato al posible incremento de costes en su ejecución, para evitar desequilibrio económico durante la propia ejecución del contrato. ¿Cuáles son los requisitos para que se aplique la revisión de precios? Que ésta esté expresamente consignada en los pliegos rectores de la licitación. No obstante, es verdad que la revisión de precios suele incluir fórmulas polinómicas y suele suponer un incremento del precio en situaciones, insisto, muy excepcionales, pero que ese incremento va a ser muy moderado, de tal manera que en términos generales no suele reequilibrar de una manera moderada el detrimento en nuestros beneficios que en su caso hayamos padecido. Seguidamente hablamos también de la fuerza mayor como una excepción al riesgo y ventura que hemos indicado anteriormente. La fuerza mayor sabemos que surge principalmente en fenómenos naturales de efectos catastróficos. En este caso, en las materias primas no sucede en los casos de fuerza mayor, porque no se considera que el incremento y la subida exponencial de las materias primas sea este supuesto, con lo cual lo indico, pero no se nos aplicaría directamente. En tercer lugar, hablaríamos de el factum principis. El factum principis, como otra excepción al riesgo y ventura, no es sino órdenes, actuaciones que lleve a cabo la administración, que son coercitivas, que son de obligado cumplimiento para los contratistas y que tienen de forma correlativa una repercusión en la economía del contrato. En este caso tampoco nos encontraríamos, porque la subida inesperada y estable de las materias primas no trae causa en una orden o en una actuación de la propia administración. Y ahora nos situamos seguidamente en dos excepciones que sí que pueden ser aplicadas en nuestro caso. El ius variandi, la posibilidad de modificar los términos del contrato, y en segundo lugar sería el riesgo imprevisible,
Analicemos cada uno de ellos. El ius variandi, insisto, es la posibilidad de alterar, de modificar los términos inicialmente pactados o acordados con la propia Administración. Tengo que contarles que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado no es proclive a modificar el contrato en estos temas, en estas cuestiones concretas de subida generalizada de materias de precios, porque lo considera un fraude de ley, porque considera realmente que estamos afectando a dos elementos fundamentales del contrato, como son el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato. Yo no estoy de acuerdo. El 205.2b, que regula la Ley de Contratos del Sector Público, que regula la posibilidad de modificar los contratos públicos, establece que cuando surjan circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en el que tuvo lugar la licitación. No existe ningún fraude de ley, a mi modo de ver, simplemente se trata de un remedio legal, la modificación del contrato, ante una circunstancia extraordinaria que nadie podía haber previsto y que nadie podía haber augurado. Luego entiendo que la modificación del contrato vía 205.2b de la Ley de Contratos del Sector Público, al situarnos en un hecho imprevisible, impredecible, es perfectamente aplicable en la situación que nos encontramos. En segundo lugar, tenemos lo que llamamos el riesgo imprevisible. El riesgo imprevisible es una excepción también al riesgo ventura, no tiene una consignación legal, no está estipulado legalmente, sino que es de gestación jurisprudencial. Ha sido gestada a través de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia y permite, por tanto, reequilibrar el contrato cuando nos situemos también ante circunstancias imprevisibles que generen un impacto notable en la propia economía del contrato. Diré también que, en términos generales, la jurisprudencia, las sentencias no son proclives a aplicar esta excepción al riesgo ventura por una circunstancia bien sencilla, porque consideran que las materias primas son precios que fluctúan, son precios libres, son precios y esa fluctuación, esas oscilaciones nos las podríamos nosotros haber representado como contratistas de la Administración. Sin embargo, yo tampoco estoy de acuerdo. Una cosa en que nos encontremos ante precios libres, una cosa en que nos situemos ante fluctuaciones, nadie lo discutimos, y otra bien sencilla es que nosotros tengamos que ser adivinos y tengamos que haber previsto esta crisis tan sumamente llamativa y que se va manteniendo en el tiempo. Luego, entiendo que, a pesar de que la jurisprudencia no nos beneficia, que sí que se abre una línea muy defendible de reclamar vía modificación del contrato, vía reequilibrio del contrato, a través del riesgo imprevisible, aquellos perjuicios económicos que nosotros estamos padeciendo. ¿Qué señalan nuestros órganos de control y nuestras juntas consultivas? El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no es proclive a la modificación en materias primas porque considera que existe un fraude de ley, porque estamos alterando artificiosamente y unilateralmente dos elementos sustanciales del contrato, como es el valor estimado y el precio base de licitación. Sin embargo, existen ya resoluciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, concretamente en el expediente 3820, que admite esta posibilidad de modificación del contrato. Fíjense, pongo el siguiente ejemplo. En este caso, la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte adjudicó la ejecución de un centro de infantil en Melilla. Sucede y surge el COVID y se tienen que cerrar las fronteras con Marruecos. Esto exige y esto obliga que se tenga que transportar los áridos a través de vía marítima. Esto supone un incremento nada más y nada menos que del 40% de dicho árido y afecta lógicamente al precio del contrato. En este caso, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado admite la modificación del contrato. Dice, oiga, nos situamos en ese artículo que le he indicado anteriormente, el 205.2b de la Ley de Contratos del Sector Público, que señala que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias imprevisibles, que una administración diligente no podía haber previsto. Y nos situamos precisamente en ese caso. A su vez, para que se pueda modificar el contrato, se exige que esa modificación no altere la naturaleza global y esencial del propio contrato. Y, en tercer lugar, que no supere el 50% del precio inicialmente pactado. Cuando sucedan esas circunstancias, es posible modificar el contrato. Y a mi modo de ver, a mi modo de entender, creo y considero que sí que es posible
la modificación del contrato en los términos y las circunstancias que actualmente estamos padeciendo. ¿Qué señalan nuestros tribunales de justicia? No señalan una línea clara, no señalan una línea pacífica. Iniciamos con una línea jurisprudencial que nos beneficiaba y que otorgaba indemnizaciones y reequilibrio económico a los contratistas allá por los años 80 y 90. Sin embargo, a raíz de entonces, de los 90 hasta la actualidad, esa jurisprudencia ha sido más restrictiva y ha sido proclive a no otorgar reequilibrio económico en materias similares a las que actualmente nos estamos encontrando, porque considera que nos encontramos ante precios libres, ante precios que fluctúan. Nosotros como contratistas podríamos habernos figurado o haber augurado esas circunstancias de fluctuación, sin embargo, y que queda incluido dentro del riesgo y ventura. Sin embargo, paradójicamente digo que el Gobierno viene a rescatarnos. Como todos sabemos, publica el Real Decreto 3/2022 de 1 de marzo. Este Real Decreto digo que viene a rescatarnos no porque nos conceda una revisión de precios, que al final es nimia, al final es solo para unos contratos determinados, con un periodo de duración determinado, con unas fórmulas polinómicas que arrojan poco beneficio económico para nosotros, sino porque en su exposición de motivos indica que la subida de precios de las materias primas era imprevisible. Y no solo era imprevisible, sino que no forma parte del riesgo y ventura, ni en contratos de obra ni en el resto de contratos administrativos. Además, en la propia exposición de motivos nos indica que la revisión de precios establecida en la Ley de Contratos del Sector Público es insuficiente. Asimismo, nos indica que se necesita una necesaria y urgente intervención de los poderes públicos que nos rescaten de esta situación. Es una obligación de los órganos de contratación poder reequilibrarnos nosotros el contrato y atender nuestras solicitudes. Y en tercer lugar, nos indica que no solo afectará a los contratos de obra, sino que se extiende al resto de contratos propios en nuestra Ley de Contratos del Sector Público. Esto, sinceramente, es una auténtica revolución. Tiene que cambiar forzosamente la línea jurisprudencial restrictiva de los últimos años. ¿Por qué? Porque admite que no nos encontramos ante el riesgo y ventura, admite que esto era imprevisible. Una ley del propio Gobierno, en su exposición de motivos, declara abierta y expresamente que esto no es riesgo imprevisible, que esto no era predecible, que no lo podíamos augurar. En consecuencia, entran en marcha los mecanismos principalmente de modificación del contrato o de reequilibrio del contrato por medio del riesgo imprevisible. Se extenderá también a otros contratos, no solo al contrato de obras, porque si no conculcaríamos el principio de igualdad. Incluso también nos encontramos con determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares incluso, que admite la posibilidad de reequilibrar estos precios. ¿Cómo tenemos que solicitar ese reequilibrio económico del contrato? Tendríamos que dirigir una acción directa al órgano contratante, a la administración que nos ha contratado, alegando primero riesgo imprevisible y subsidiariamente modificación del contrato. ¿Por qué en ese orden? Porque la modificación del contrato tiene un techo máximo de modificación, como hemos visto, hasta el 50% del precio previamente fijado. Sin embargo, el riesgo imprevisible no tiene techo, se nos reequilibrará en todos aquellos perjuicios que hayamos padecido. Por tanto, tendremos que solicitar una acción de riesgo imprevisible y de modificación del contrato. Si no resuelve la Administración en el plazo de 3 meses o si la resolución es desestimatoria, se nos queda expedita y abierta la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia al orden de lo contencioso administrativo. Con esto llego a las siguientes conclusiones. Es posible solicitar reequilibrio económico del contrato por los sobrecostes a consecuencia de la subida generalizada de las materias primas que estamos padeciendo. Los mecanismos, riesgo imprevisible y modificación del contrato. Si se ha utilizado la vía de la revisión de precios, vía Real Decreto 3/2022 de 1 de marzo que he comentado, las diferencias que no nos hayan abonado o que no quepan esa fórmula polinómica, es posible que sea solicitada adicionalmente a través de esta vía que estoy comentando. La jurisprudencia restrictiva, nada nuevo que no sepamos y no hayamos dicho, si bien contamos con herramientas legales a nuestro favor. Una, con el informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado por COVID, que lo he indicado anteriormente, expediente 38/2020, con sentencias estimatorias
esa línea jurisprudencial que nos favorecía de los ligantes asfálticos, situada entre los años 80 y 90, y con el reconocimiento del Real Decreto 3/2022 de 1 de marzo de que nos encontramos ante un riesgo imprevisible que no podíamos predecir, que no podíamos augurar. Y esta circunstancia del Real Decreto que indica la propia exposición de motivos, reitero, es muy importante para nosotros, nos beneficia muchísimo y desde luego supone un cambio, o entiendo que puede suponer un cambio importante de línea jurisprudencial. Es importante ya por último significar también que la reclamación se tiene que efectuar por el contratista. No cabe que el subcontratista, no cabe que los proveedores como nosotros podamos actuar directamente frente a la administración. Esto por un mecanismo bien sencillo, porque nosotros no tenemos una relación directa con la administración como subcontratista, la tiene el contratista. Luego tendremos que acordar con ellos, vía acuerdo interno, como un porcentaje que nos pudiera dar a nosotros en caso de obtener una resolución favorable, o incluso nosotros sufragar la defensa en su caso, pero que el contratista aparezca como persona, como recurrente o como solicitante en vía administrativa de ese importe. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos actuar e intervenir directamente con la propia administración, sino que en todo caso tiene que ser a través del contratista. Y los beneficios que se pudieran derivar de esas posibles acciones y reclamaciones sí que tendríamos nosotros que pactarlas previamente con el contratista. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su entera disposición para lo que pudieran tener. Gracias. Administrativando Abogados.